Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres, acá en vivo. Un abrazo para todas las personas que nos honran con su sintonía, tanto dentro como fuera de Costa Rica. Un abrazo también a distancia a toda esa cantidad linda de amigos, oyentes, conocidos que están atentos a la palabra de Dios. Ahí estamos transmitiendo. Vamos a ver, ahí estamos transmitiendo por medio de mi Facebook. Ahí me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Gracias a los que se conectan. Dios les bendiga grandemente. A todos los que se conectan por medio de mi Facebook. Me buscan como Oscar Durán Torres. Bueno, vamos a compartir una hermosa palabra. Una hermosa, como es toda la palabra de Dios. Dice la Biblia ya en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en sinagoga o en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermoso esto. Ellos se admiraban de la forma en que Jesús les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba Jesús? ¿Qué cree usted que les enseñaba Jesús? Dice que entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. ¿Qué? Que los maestros de la ley, que los escribas, no tenían la capacidad de enseñar. ¿Qué? Que no tenían revelación. La doctrina de los escribas. ¿Qué es doctrina? La doctrina es un conjunto de ideas, teorías y principios que forman un sistema de pensamiento, ya sea en el ámbito religioso, en el ámbito político. Eso es doctrina. Un conjunto de ideas. Pero Jesús no vino a enseñar doctrina. Jesús vino a enseñar, ¿qué, hermanos? ¿A qué vino a enseñar Jesús? Ellos se admiraban de su doctrina, se admiraban de la forma en que él enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, aburridos, sin revelación del Espíritu. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oiga, que hasta los mismos demonios reconocían y reconocen la autoridad de Jesús. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Tremendo. Hermano, hermana que escuche en este momento, Jesús
Jesús vino a romper paradigmas, ideas, teorías. Jesús vino a darle vuelta a todo el pensamiento errado, cerrado de muchos. Ve que esta gente nunca habían recibido una enseñanza como la de Jesús. Definitivamente, hermano, lo que vino a hacer Jesús acá, a la tierra, cuando Él desarrolló su ministerio, la gente sorprendida, asustada, es que vivían acostumbrados, la costumbre de recibir una doctrina religiosa, una enseñanza religiosa. No había palabra profética, no había revelación del Espíritu, no había nada, es pura letra, pura letra. Y la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y la gente se admiraba. Estaban admirados de su doctrina, la forma en que él enseñaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué enseñaban los escribas? ¿Qué recibían de parte de los escribas? Y en la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, dice la palabra. Dio voces. Y reconoció quién era Jesús. ¿Se da cuenta de esto, Jenny? ¿Se está dando cuenta de esto, Luis? ¿Se está dando cuenta de esto que estamos en este momento compartiendo? La gente nunca había recibido tal bendición en la sinagoga hasta que llegó Jesús. Entrando en la sinagoga, un Shabbat, enseñaban en ese día de reposo y la gente estaba admirada. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Por qué nunca nos enseñaron esto? Nos está enseñando autoridad. Y de feria en ese lugar había un hombre con un espíritu inmundo. Usted sabe que de estos entran muchos en las congregaciones. Gente que necesita este tipo de intervención, hermano. Hay gente que entra cargada y muchas veces sale peor. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Pues efectivamente, a eso vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Léalo en Lucas capítulo 4, verso 18. A eso vino Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús. Y se encontraba en la sinagoga un hombre bajo el control y el dominio de un espíritu. Y Jesús, predicando en la sinagoga, con autoridad. Enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los religiosos, no como los escribas. Y en esa sinagoga había un hombre bajo el control y un dominio, o el dominio de un espíritu inmundo, y empezó a gritar: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Oiga, sé quién eres. En el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, los demonios, Satanás y sus demonios, saben quién es Óscar José Durán Torres. En el mundo de las tinieblas, Satanás y sus demonios saben quién es Amalia. ¿Sabe quién es? ¿Quién? Antonio, Víctor Julio. En el mundo de las tinieblas
¿Sabe? El diablo sabe quién es Giselle, quién es Catherine, quién es Yesenia. Usted es conocida, María Gutiérrez. ¿Quién es Mario? ¿Quién es Urieta? ¿Quién es María? ¿Quién es Eliet? ¿Quién es Juan Carlos, César, Daniel Mejía, Margot? En el mundo, ¿quién es Cinia? ¿Quién es Margot? ¿Quién es Gaby? ¿Quién es Wesley Solano? ¿Quién es Damaris? ¿Quién es Gaby? ¿Quién es Marcela? ¿Quién es José? ¿Quién es Dylan? ¿Quién es Roxana? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Damaris? ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Natalia? ¿Quién es Kenneth? ¿Quién es Carmen? ¿Quién es William? ¿Quién es Nancy? ¿Quién es Ana Julia? Tatiana. ¿Quién es Stephanie Villalobos? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres, le dice el espíritu que estaba en ese hombre a Jesús. Y oiga, el Santo de Dios. Si hasta los mismos demonios reconocen a Jesús, ¿cómo no va a reconocer usted la autoridad de Jesús? ¿Cómo no vamos a reconocer la autoridad de Él, el poder que Él tiene para que seamos libres? Yo le pido a usted, por favor, el día de hoy, que reconozca esa autoridad, que reconozca la autoridad de Jesús. Si la reconoció un demonio, ¿cuánto más usted y yo debemos de reconocer la autoridad y saber quién es Jesús? Eres el Santo de Dios, oiga, el Santo de Dios. ¿A qué has venido? ¿Has venido para destruirnos? La pregunta, ¿has venido para destruirnos?, le dice el demonio. Claro, por supuesto, yo he venido a traer libertad, a dar vista a los ciegos, habla a los mudos, a levantar a los paralíticos. Vine a sacar de la cárcel, vine a levantar al que está caído. Este hombre estaba en la sinagoga bajo el control y el dominio de un espíritu inmundo. Estaba en la sinagoga. Yo me pregunto, ¿cuánta gente llega cargada a las iglesias o a las congregaciones? ¿Cuánta gente necesita pasar por un proceso de liberación y no se hace? Ya no se escucha esto, hermano, ya no se libera a la gente, ya no se ministra a la gente, ya no se ora por sanidad, ya no se ora por liberación, ya no se ora. Hay gente oprimida, hay gente controlada, hay gente que está bajo el dominio de espíritus. Este hombre estaba cargado de un espíritu inmundo. ¿Recuerdan aquel otro hombre, el Gadareno? ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. Me llamo Legión. Una legión está conformada por unos 3,000 demonios o más. Eso es una legión, como 3,000 demonios. Imagínense en lo que este hombre se involucró y las puertas que este hombre abrió para que estuviera bajo el control y el dominio de unos 3,000 demonios. Y así muchos hombres y muchos personajes bíblicos que nos muestran la palabra de Dios nos enseñan que muchos de ellos vino Jesús a liberarlos. ¿Qué tienes con nosotros? La gente se admiraba por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Nadie puede echar un demonio si no ha sido dada la autoridad de parte de Dios. Nadie, hermano, nadie va a tener la autoridad si no tiene el Espíritu Santo. Jesús llega a la sinagoga, entra a Capernaum, en el Shabbat, está enseñando la sinagoga, pero su forma de enseñar, su doctrina, su forma, su predicación era diferente. Wow, este hombre es que es diferente, totalmente diferente. Nos está hablando de una forma diferente. Nos está hablando con amor. Nos está hablando de amarnos los unos a los otros. Nos está hablando otras cosas. Ellos estaban asombrados, admirados de la forma en que él enseñaba. Es que enseña como quien tiene autoridad. Enseña con tanta seguridad, y esa seguridad dada por Dios.
esa seguridad respaldada por el Espíritu Santo. Es que estaban admirados de la forma de enseñar, de predicar, la fluidez, la forma en que él compartía el mensaje era tan práctico y tan sencillo, directo, como decimos nosotros, directo al grano. Llegaba Jesús, como cuando le decía a alguien, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. No, ¿quieres ser sano? Punto. Cuando le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Jesús directo, quizá esa forma directa en la que él enseñaba, eso fue lo que a la gente le sorprendió. Los otros se andaban por las ramas y hablaban de esto y hablando de lo otro y daban tanta vuelta para llegar a un punto, para llegar a una palabra, y él directamente les enseñaba con autoridad, les hablaba del perdón, les hablaba del amor. ¿De qué podía más hablarle Jesús a ellos? ¿De qué cree usted que Jesús les hablaba de ellos? ¿Del perdón? Sí. ¿De qué más les hablaba Jesús? Con una seguridad, y no como los escribas. ¿Qué enseñaban los escribas? Y en esa sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé quién eres. Esto es impresionante, hermanos, que hasta el mismo diablo, hasta el mismo demonios reconocen la autoridad de Jesús. Sé quién eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los demonios tienen que sujetarse. Los demonios, cuando en el nombre de Jesús usted ora por una persona, esa persona en el nombre de Jesús es libre. Y puede que alguien que esté escuchando en este momento esté pasando esto. Por las puertas que se abrieron o que se han abierto, en algún momento se abrió puertas y entraron los demonios. ¿Cómo entran los demonios? Los demonios entran de muchas formas. Y una forma en que puede entrar, hermano, hablemoslo así, por películas de terror, por juegos, la ouija, el tarot, por llevar artículos y cosas pactadas, por la brujería, por la hechicería. Así entran los demonios, por la adivinación. Y hay gente que está escuchando en este momento y que necesita ser libre. Conversaba con una persona y me decía, me contaba un poco de su situación y definitivamente no es en sí el lugar, es la persona. Es la persona. Donde quiera que se mueve, donde quiera que va, dice, siento un demonio que me atormenta y que siento que me aprieta en el pecho y que me está ahogando. Es la persona. En algún momento abrimos puertas. El abrir puertas, hermano, debemos de tener demasiado cuidado. El abrir puertas. Hay cosas que no tenemos y no debemos de llevar a nuestra casa. La palabra dice que allá en Deuteronomio, leo para ustedes Deuteronomio, capítulo 7, verso 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Muchas veces nosotros, por la ignorancia, por el no conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al no tener conocimiento, muchos de nosotros llevamos cosas a nuestra casa. Quizá éramos creyenceros o nuestros abuelos eran creyenceros. Dependían ahí de un amuleto, de una pata de conejo, de una herradura, de tantas cosas
que en la ignorancia, por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento, en la ignorancia de nuestros antepasados, resulta que le dijeron a la abuela, mira, por allá hay una señora que le puede ayudar. Y resulta que la tal señora, que era una consejera, no era tal consejera, era una brujilla o era un brujillo. Y muchos de los que están escuchando en algún momento, por la ignorancia, por no tener revelación del Espíritu, se enredaron en esa historia, se involucraron en todo esto. Jesús se encuentra en la sinagoga un hombre de que había abierto puertas, él abrió puertas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cómo llegó ese espíritu inmundo? ¿Cómo llegó a la vida de este varón ese espíritu inmundo? Mira, hasta en la sexualidad, en las prácticas, en ciertas prácticas entran los demonios. ¿Cómo entran los demonios? De muchas formas. Entonces no abramos puertas, mis hermanos. No abramos puertas. En prácticas de este tipo, para no entrar en detalles, por ahí entran los demonios. Este hombre tenía un espíritu inmundo y se necesitaba un hombre de autoridad como Jesús. Con los escribas nunca iba a suceder nada, porque no hablaban con autoridad. Ellos eran religiosos y entendemos que la religiosidad no entiende esto. El religioso no comprende, el religioso no puede profundizar más allá de la letra. El religioso se queda ahí simplemente en lo aprendido, en la teoría y en la práctica. Pero el de autoridad como Jesús ve más allá y se da cuenta que esa persona que está en esa sinagoga necesita urgentemente una intervención. Y eso fue lo que pasó con este varón. Se admiraban todos de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en la sinagoga estaba este hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Serás reconocida, mujer. Por el mundo de las tinieblas, por el mundo de las tinieblas, Satanás y sus demonios, serás reconocida. El diablo sabe que usted es una mujer de Dios. Sabe que usted es un hombre de Dios. Saben que usted es una familia de Dios. Saben que usted es un matrimonio consagrado a Dios. Saben que es una familia, buscará cómo golpear. Pero es ahí donde usted pone en práctica la autoridad que Dios te ha dado. Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos asombrados, todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Es que tienen que obedecer. Y usted hoy va a dar una orden. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Hoy se va a activar en su vida. Usted va a dar una autoridad. Si usted siente que hace tiempo en su casa están sucediendo cosas, si usted se está dando cuenta que hace tiempo en su vida están ocurriendo cosas, Dios te da la autoridad el día de hoy para que puedas reprender. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Jesús le dijo, cállate y sal fuera. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aprópiate, por favor, de esa autoridad. Y en el nombre de Jesús, ore por su hijo, ore por su hija, ore por su hermana. Hay cosas que la medicina no le llega. Mire, le hemos hecho exámenes, ha venido y le hemos hecho una resonancia, un TAC, biopsia,
anduvimos por todo lado, exámenes de sangre, todo, por de arriba abajo, por todo lado. Y nada, es algo espiritual. Consciente, inconscientemente, quizá inconscientemente, alguien abrió alguna puerta. Y por esa puerta entraron los demonios. Lo importante es que este hombre se encontró con Jesús. Y Jesús estaba en la sinagoga. Hace falta un hombre de Dios en un lugar como la sinagoga. Hacen falta mujeres de Dios en este tiempo, hermano. Ya no se ora por eso. Ya no se ora. Hace muchos años me invitaron a ir a Argentina a predicar. Estaba allá en una zona llamada Comodoro Rivadavia. Era un culto glorioso, una bendición linda, hermosa. Una de las tantas experiencias que he tenido con esto. Estaba predicando este servidor cuando de repente yo hago un llamado. Estaba la congregación y hago un llamado y entró una mujer y ella me lanzó la mirada y yo dije, esto se va a poner bueno. Entra esa mujer y el Espíritu de Dios me reveló que esta mujer era una mujer poseída. Y resulta que llegó al frente. Yo hablé con los pastores, la pastora, el pastor, le dije, mire, ¿tienen algún lugar ahí aparte acá? Porque esto se va a poner un poco difícil. Y efectivamente, cuando ya la trasladamos a un lugar y oramos por ella, era como una serpiente revolcándose en el suelo. Y después de que fue liberada, nos contaba de que ella había hecho un pacto en un cerro allá en el sur de la Argentina, donde normalmente ahí mucha gente, no voy a omitir el nombre del cerro, ahí donde normalmente hacen este tipo de cosas, y ella había sido poseída por un demonio. Pero vimos la gloria de Dios en ese lugar. Vimos a Dios actuando en la vida de esta mujer. Sus piernas torcidas, sus manos torcidas, su cara transformada completamente. Y es una almita que había que rescatar y salvar, porque el diablo la estaba matando, estaba poseída, estaba bajo un dominio de un demonio. Y así hay mucha gente, hermanos. Y es preocupante ver cómo hay muchas personas, mira, hay gente que por la noche no puede dormir porque sienten que llegan a ahogarlos. Llegan a una bruja, a un demonio a atormentarlos. Gente que, y yo sé que hay personas, y sé que alguien me va a escribir y me va a decir, pastor, yo soy una de esas personas, me cuesta dormir, tengo problemas para dormir, es algo espiritual, y sueño con cosas feas, y vienen pesadillas horribles, y sueño cosas y yo me acosté, y yo oré, y yo presenté mi vida, y le dije a Dios, aquí está mi vida, pero ha llegado algo a atormentarme en las madrugadas, como querer ahogarme, me falta el aire, me falta la respiración, siento que me están asfixiando. Mucha gente ha pasado por estas cosas y son temas que normalmente no se tocan, hermano, pero es la realidad. La iglesia necesita ser libre. Hay mucha gente, más que una enfermedad física, hermano, hay gente que emocionalmente está afectada. Inconscientemente abrieron una puerta. Yo no sabía que esto era malo, pastor, sí, eso es malo. Yo no sabía que esto era pecado, sí, eso es pecado. Yo no sabía que los juegos de azar, sí. Yo no sabía que, sí. Yo no sabía que consultar ahí las cartas, sí. Es que me tiraron las cartas, el tarot, la ouija, sí. Yo no sabía que consultar a los muertos, sí. El consultar a los muertos, el prenderle la velita a un hombre que fue un doctor hace muchos años, el consultar a los muertos, todo este tipo de cosas, el hablar con los muertos. Hermano, esto Dios lo desaprueba, esto no va con Dios.
el comunicarse con los muertos, el tener velas encendidas a un difunto. Hermano, estas cosas atraen. Los demonios son muy astutos y el diablo se viste ángel de luz. Y la gente, el espíritu de mi abuelita que anda ahí, no, es un demonio. Una persona muere y ya sabemos para dónde va, o para el cielo o para el infierno. Pero nunca va a poder ser el espíritu de tu abuela, ni el espíritu de tu mamá, ni que me vino a visitar mi papá. No, son demonios. Entonces, quiero decirle, mi hermano, que usted tiene la autoridad y lo va a practicar, lo va a poner en práctica hoy. Usted va a reprender en el nombre de Jesús. Usted va a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, de mi casa se va todo espíritu inmundo, porque el único espíritu que debe y tiene que habitar en este lugar es el Santo Espíritu de Dios. Usted va a tomar aceite ungido y va a ungir los dinteles de su casa. Se va a ir a la habitación y va a ungir su habitación principal. Y va a ungir los cuartos y va a ungir el baño, toda su casa. Y aunque oiga, y esto importante, importantísimo, usted no sabe quién vivió antes en ese lugar, qué se practicó antes en ese lugar. Si usted alquila una casa y si usted compró casa y es una casa que antes la había habitado o había sido habitada, usted no sabe la gente que vivía antes en esa casa, en qué creían o en quién creían. Usted tiene que ungir su casa, ungir los dinteles. En aquel tiempo el pueblo ungía los dinteles cuando pasaba el ángel de la muerte y donde estaba ungido ahí no tocaba. Unja su casa, unja a sus hijos, ministre a sus hijos, ore por su hija, ore por su hijo, ore. Yo sé que hay gente que me está escuchando y me dice, pastor, viera que yo he venido las últimas semanas, los últimos meses, o llevo años de ser atormentada por un espíritu. Mi hermano, esto es real. El mundo de las tinieblas es tan real. Es tan real y no podemos ignorar. La Biblia dice, para que no ignoréis las maquinaciones. Así dice la palabra. Para que no ignoréis las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar. No podemos ignorar. No podemos ignorar las maquinaciones, dice la palabra. Para que Satanás no gane ventaja. Para que el diablo no gane ventaja. Satanás es un mentiroso y usted no puede confiar y de alguna forma va a querer golpear tu vida, tu familia, los hijos. Viene con enfermedades, viene con esquizofrenia. La Biblia dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar sus maquinaciones. Y hay gente que vive en la ignorancia. Muchos, ellos vivían en la ignorancia, porque nunca hubo un hombre de autoridad que les enseñara que existía el mal y que había un mundo de las tinieblas. Entrando en Capernaum en los días de reposo, dice la palabra, entrando en Capernaum en los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De todos los escribas no se hacía uno. Tuvo que llegar a Jesús a ordenar la casa, a ordenar la sinagoga y a echar demonios de ese lugar. Había un hombre ahí. Jesús lo identificó y los mismos demonios identificaron a Jesús. Sé quién eres. El diablo sabe quién es usted y que usted es una mujer de autoridad y tiene que huir de su casa. Por un camino vendrán, pero por 7 caminos tendrán que huir. Dice la Biblia que el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando quién devorar.
pero no te va a devorar. Anda como león, buscando a quien devorar, pero no te va a devorar. El diablo no va a devorar tu familia. El diablo no va a devorar a nuestros hijos. Nos vamos a parar como se paró Sama, recuerdan esa enseñanza, y defendió aquel pequeño terreno lleno de lentejas. Hoy usted se va a parar. Hoy usted se va a parar firme y va a reprender en el nombre de Jesús. Le va a ordenar a todo espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Era un espíritu inmundo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. La inmundicia se va a ir. Se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando usted habla en el nombre de Jesús de Nazaret, los demonios huyen, tiemblan. Y eso fue lo que pasó en este lugar, en la sinagoga. La gente estaba asombrada y asustada. ¿Y quién es este? Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente asombrada de todo lo que Jesús estaba haciendo. Y aparece en escena este hombre y dice, ¿has venido a destruirnos? Efectivamente, yo he venido a liberar a este hombre. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Es que tienen que obedecer. Tiene que obedecer y usted va a dar una orden. No es un pedido. Mira, yo te pido. No, yo te ordeno. Por favor, ¿puedes salir? No, ¿cuál por favor? Yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo estoy completamente seguro, escuche bien esto. Estoy completamente seguro que usted hoy va a dormir como nunca antes ha dormido. Que no van a venir ataques ni manifestaciones raras en tu casa. La atmósfera de tu casa, los aires de tu casa van a cambiar. La presencia del Espíritu de Dios va a llegar a ese lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a orar en este momento. Y yo quiero ponerme de acuerdo con usted. Y si usted tiene aceite ungido, usted va a ungir su casa. Se va a ir a los dinteles, que son las puertas principales, ahí la puerta. El marco de las puertas, de las ventanas, y va a ungir su casa. Y si tiene que ungir hasta su ropa, unge hasta su ropa, hermano. Como un acto de fe. Y va a reprender en el nombre de Jesús. Usted va a levantar su mano derecha y usted va a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo escucho golpes en mi casa. Yo pensé que eran los gatos y que yo eran golpes raros. Es que hay mucha gente que no toca estos temas, pero es la realidad, hermano. Hasta malos olores, olores rarísimos en mi casa. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedir la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda con poder. Amén. Vamos a decirle al Espíritu Santo que descienda con poder y con gloria en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda, que se manifieste. Que llegue a ese lugar. Hoy no es una sinagoga, es su casa. Y su casa en el nombre de Jesús hoy va a ser libre. Los aires, suelo, subsuelo, cada rincón, cada centímetro de su casa, cada área de su casa, cada aposento, cada habitación de su casa, desde la entrada hasta la salida, va a ser libre en el nombre de Jesús. Vamos. Si usted ha creído esta palabra, si usted cree en esta palabra y sobre todo la palabra que sale de la boca de Dios, el milagro sucede. El milagro va a suceder. El milagro en el nombre de Jesús. Y usted va a testificar. Y usted lo va a declarar. Amén. Pastor, mi casa, mi familia. Vamos, dígalo en el nombre de Jesús. Vea qué tremendo. Oiga lo que me cuenta esta persona, se llama José. Pastor, yo en las noches me acuesto a dormir. Y cuando me duermo, me despierto porque siento que me asfixian. Además, yo sé que necesito ayuda. Quiero volver a los caminos de Dios. Vea qué tremendo esto, hermano, lo que está sucediendo en la vida de José. José, pues este es el momento, Josecito. Este es el momento.
Ahí está, este es el momento, José. Y si esta palabra era para José, pues valió la pena, hermano. Si esta palabra era para que José volviera a los caminos de Dios, pues valió la pena esta predicación. Es que valió la pena. Si era solo para José, valió la pena esta palabra. José, reciba en el nombre de Jesús. Primero, vas a hacer algo, Josecito. Vas a reconciliarte. Vas a reconciliarte con el Señor, José. Reconcíliate con Él, vamos. Hay gente que necesita reconciliarse con el Señor. Hay gente que necesita eso. Reconciliarse con el Señor. Este es el momento oportuno. Así como José, si hay alguna otra persona que necesita reconciliarse con Dios, porque hermanos, hay que ser realistas. Veamos la verdad hoy en el mundo, ¿de qué está lleno el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? Basura. El sistema del mundo, ¿qué te ofrece? Nada bueno. En Cristo hay libertad, en Cristo hay sanidad, en Cristo somos nuevas criaturas. Todo es nuevo, las cosas viejas pasan. José, a ti te digo en el nombre de Jesús, ahí donde estás, varón, reconcíliate con Dios. Vuelve a los caminos de Dios. Regresa al primer amor. Y muchas cosas en tu vida, en tu casa van a cambiar. Nunca más se va a despertar de la forma en que se estaba despertando, que te estaban asfixiando. Hoy todo cambia en tu vida, José, en el nombre de Jesús. Recibe esto en el nombre. Hay presencia de Dios, vamos. Usted está en esta hora, hermana. En esta hora usted está experimentando algo diferente. Es una vivencia maravillosa. El Espíritu de Dios, llámalo, invítalo, dile: Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Sopla sobre este lugar. Manifiéstate en este lugar. El único espíritu que habita en esta casa es el Santo Espíritu de Dios. Vamos, dígalo. La atmósfera, los aires van a cambiar. Ese ambiente cargado y pesado. Quizás tu casa hasta se llenaba de moscas, de plagas. Quizás en algún momento su casa se llenó de moscas. Cosas extrañas que ocurrieron en su casa. Maldiciones, brujerías, hechicerías, todo este tipo de cosas salen en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda cadena, se pudre todo yugo. Toda palabra maldita lanzada en tu contra queda inoperante, queda sin efecto. Declaramos libertad sobre tu casa. Declaramos que la unción del Espíritu llega a tu casa. Que se manifiesta el Espíritu de Dios. Que todo lo que no sea de Dios sale de tu casa. En el nombre de Jesús. Familias que han estado enfermas. Hasta eso, ruina. Quizá la ruina llegó a su casa. Un espíritu de ruina. Fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad. Donde todo el mundo enferma en esa casa. Donde nadie se levanta en esa casa. Nadie prospera en esa casa. Hoy se termina un ciclo. Se cierra un ciclo. Que uno enfermo y cayó el otro enfermo. Y todo el mundo pasa enfermo en esa casa. Ese espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo. De enfermedad. De ruina. De escasez. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así como Jesús le ordenó, hoy le ordenamos por la autoridad y por la unción, que no tiene derecho legal, no tiene autoridad, no tiene arte ni parte en mi casa. Hoy levanto mis manos y declaro sanidad en mi familia, sanidad en mi casa. La tierra donde fue construida esta casa, la tierra donde se construyó esta casa, este apartamento, en el nombre poderoso de Jesús, una unción de sanidad que corre por toda tu casa, suelo, subsuelo, los aires, el ambiente de tu casa cambia, la presencia del Espíritu de Dios se cierne sobre tu casa. El poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están ahí. Dios haciendo su obra maravillosa. Mueve tus manos, empieza a batir tus manos.
Y declara que la unción llega. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Sientes un ambiente diferente. Hasta un aroma diferente, un ambiente diferente. Un aroma diferente, todo cambia. La frescura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Hoy tu casa es libre y cada uno de los miembros de nuestra familia los declaramos libres en el nombre de Jesús. Hablamos con autoridad, hablamos con seguridad y hablamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hecho está. Amén y amén.